El síndrome de Fregoli es una enfermedad mental caracterizada por la creencia del paciente de que es seguido constantemente. El acosador imaginario, según el paciente, cambia de aspecto hasta hacerse irreconocible, y se hace pasar incluso por objetos inanimados. Un síntoma poco frecuente se considera un tipo de síndrome de Capgras. Su nombre se dio en honor del artista italiano que vivió en Italia a finales de los siglos del XIX al XX y tenía talento para la reencarnación. Los psiquiatras describieron la enfermedad por primera vez en 1927. Cuando una mujer que sufría esquizofrenia aseguró que la acosaban. Actores de teatro que adoptaban la forma de personas conocidas. Características del síndrome. El síndrome de Fregoli se denomina a veces delirio del doble positivo. Tal patología se asocia a la esquizofrenia. La enfermedad se caracteriza por juicios falsos sobre acontecimientos imaginarios. Además, el paciente puede reevaluar su vida bajo la influencia de una nueva visión del mundo. El enfermo afirma que el perseguidor adopta la forma de un anciano, una niña, un árbol o una planta. Los acontecimientos del pasado en la conciencia del paciente se entrelazan con sus fantasías. Los especialistas observan una violación de la orientación en el espacio, cambios en el plan emocional, estados maníacos en la sala. El delirio de Fregoli rara vez se combina con depresión. Se caracteriza más bien por alucinaciones inusuales, letargo o excitación del sistema motor. El paciente ve las caras de diferentes personas, pero las percibe como un único perseguidor. El paciente está seguro de que todos los interlocutores tienen un retrato psicológico idéntico independientemente del disfraz. La fase crónica de la enfermedad se caracteriza por un delirio estable, un deseo de esconderse de perseguidores imaginarios y de protegerse del mundo exterior. Síntomas de desviación. Una persona con un diagnóstico confirmado no se cansa de repetir sobre su excepcionalidad. Los psiquiatras distinguen los siguientes síntomas de la enfermedad: manía persecutoria, hipersensibilidad, cambios de humor. La sintomatología se complementa con dolores en músculos y articulaciones, que causan malestar a la persona. Durante una conversación con un médico, el paciente afirma poder leer el pensamiento y comunicarse con criaturas míticas. El paciente se encuentra en un estado elevado o maníaco. Los delirios se complementan regularmente con nuevos hechos, y se observa el detalle de las percepciones. El paciente está completamente convencido de su rectitud y no discute con los médicos. Características de la patología. El síntoma de Fregoli se acompaña de un deseo maníaco del paciente de esconderse del perseguidor. La persona revisa a menudo todas las habitaciones del piso, mira a su alrededor y busca a un alborotador imaginario. En el periodo de exacerbación, los familiares del paciente no deben intentar hacerle cambiar de opinión. Los expertos recomiendan inspeccionar la habitación junto con el pupilo. Al sufrir la dolencia, la gente afirma que a su alrededor no solo hay perseguidores, sino también bienquerientes, que ayudan en un momento difícil. Cuando el enemigo imaginario está demasiado cerca, el amigo lo aleja del paciente. Diagnóstico y tratamiento. Un psiquiatra experimentado siempre notará síntomas perturbadores. El diagnóstico de la desviación incluye la observación del paciente y la recopilación de quejas. El médico anota qué ideas prevalecen en la sala y también entrevista a sus familiares. La radiografía del cerebro muestra la presencia de materia orgánica en el cuerpo humano, que afecta al funcionamiento del sistema nervioso. Cualquier imagen entra en la circunvolución fusiforme, donde se reconocen los objetos animados e inanimados. El resultado final va a la amígdala, responsable de las emociones. Si hay daños en el órgano, se rompe la conexión entre la percepción y las reacciones mentales. El delirio de Fregoli es difícil de tratar. Es importante no solo la terapia farmacológica de la enfermedad, sino también un entorno benévolo en la familia del paciente. Un error común de los familiares es el intento de explicar al paciente que está equivocado, y que el perseguidor no existe en realidad. Tales acciones empeorarán el bienestar de la persona, ya que el delirio de un doble positivo va acompañado de la confianza en su propia rectitud. Los psiquiatras asocian esta afección con la megalomanía. El tratamiento del delirio de Fregoli dura muchos años. El pronóstico de la dolencia depende de los siguientes factores: la duración de la medicación, la presencia o ausencia de otras enfermedades, la edad del paciente. Los especialistas tienen mucho trabajo para evaluar el estado del paciente y elaborar un esquema de tratamiento para él. Ejemplo de vida del síndrome de Fregoli. En la práctica psiquiátrica se han registrado casos de comportamientos extraños de personas que padecen el síndrome de Fregoli. Por ejemplo,
Uno de los pacientes contó que un acosador le seguía en lugares públicos. La persona afirmaba que el malévolo imaginario se llevó las imágenes de un niño y un gorrión. Otro paciente aseguró a los médicos que recibía visitas en la clínica de mujeres extrañas que se hacían pasar por su madre. El paciente se negó a comunicarse con la pariente y a aceptar comida de ella. En raras ocasiones, la enfermedad afecta a niños. Un joven paciente de hospital aseguró a los psiquiatras que una de las enfermeras era su padre disfrazado. El niño no creía los argumentos lógicos de los médicos e insistía en su opinión, mientras se consideraba inteligente. También se conoce un caso de comunicación imaginaria de un paciente con personalidades ilustres. Una mujer con esquizofrenia convenció a los demás de que la visitaba regularmente un famoso actor disfrazado de su marido. Conclusión. Los médicos siguen estudiando el síndrome de Fregoli. A menudo la patología se asocia con muchas enfermedades mentales, esquizofrenia, trastorno bipolar, megalomanía. El régimen para los pacientes debe ser ahorrador. También los médicos recomiendan a estas personas que se dediquen al trabajo y al ejercicio terapéutico. El ejercicio moderado y una actitud positiva liberan al cerebro de razonamientos innecesarios, evitan los cambios de humor y mejoran la calidad de vida del paciente. ¿Un artículo útil? Puntúalo 5.5. Número de valoraciones, 1.